Hermanos, amén. Dice: tened paz entre vosotros, ¿verdad? Leamos solamente esa parte. Tened paz entre vosotros. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Poder trabajar en paz, en armonía, tranquilidad. Y fíjense que la primera carta a los tesalonicenses es una exhortación a la unidad como iglesia, pero a soportar también como iglesia, a poder soportar los embates del enemigo y sobre todo a confiar en las promesas que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. En las dos cartas el apóstol Pablo les habla a los discípulos de ese tiempo de que tenían que aguantar todo embate del enemigo, porque había grandes promesas. Los hermanos de Tesalónica tenían inquietudes con respecto a la venida de Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo les dice que no se inquieten, sino que tengan fe. Y ellos decían: ¿y con los que murieron qué va a pasar? Y el apóstol Pablo les dice que no se preocupen, porque los muertos en Cristo, ¿qué dicen? Resucitarán primero, amén. Pero mientras resucitamos, hermanos, hay que tener paz entre nosotros. Pero fíjense, es la conclusión de dos versículos. Pero si nosotros leemos los versículos 12 y 13, el apóstol Pablo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y de ahí finaliza: tener paz entre vosotros. Fíjense cómo concluye esos versículos, pero el encargo que está haciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, y ahora a la iglesia Emanuel del distrito distrito Fuente de Vida, ¿verdad? Que se compone de San Luis, San Pedro, Santo Domingo. Bueno, fíjense, hermanos, que lamentablemente dice que en estos últimos 50 años se ha dado una tendencia, mientras esperamos la venida de Jesucristo, como dice ahí la carta a los tesalonicenses, mientras esperamos la venida de Jesucristo, ha habido una tendencia en estos últimos 50 años donde el ministerio pastoral lamentablemente ha sido muy denigrado. Ha bajado el ministerio pastoral, tal vez no en el sentido del trabajo de los hermanos, pero sí en el aprecio de las congregaciones. Y a mí me llama la atención, fíjense, hermanos, que muchos de nosotros ahora estamos poniendo la mirada en otras cosas, y las iglesias están poniendo la mirada en otras cosas, y no tanto en el ministerio pastoral. En cosas secundarias se está poniendo la mirada, lamentablemente. Y lo peor, fíjense, hermanos, es que muchas veces hermanos que no son constantes, o que muchas veces solamente son oyentes en las iglesias, son los que tienen más influencia, ¿verdad? Fíjense que un pastor, David Iwell, el pastor estadounidense, da una lista de características que debe de tener un miembro comprometido. Y yo quise traerlo en esta noche para que cada uno nos evaluemos en esta lista de características. Y si llenamos esa lista de características, yo creo que tenemos todo el derecho, fíjense, hermanos, de poder intervenir dentro de una iglesia y sobre todo en la administración de una iglesia. Hermano José tocaba ese tema en la tarde con los líderes, con los hermanos de la junta, el tema de la administración. Pero fíjense que este pastor da lo siguiente: el miembro de una iglesia tiene que asistir regularmente. Número 2, tiene que procurar la paz. Número 3, edificar a otros. Número 4, advierte y amonesta a otros. Número 5, busca la reconciliación. Número 6,
tolera a otros. Número 7, se prepara para poder participar de las ordenanzas. Y por último, también apoya el ministerio pastoral. Evaluémonos sobre esa lista que da este hermano pastor como miembros, hermanos, y seamos conscientes, ¿verdad, hermanos? ¿Dónde estamos? Entonces, el apóstol Pablo da un encargo ahí cuanto al ministerio pastoral. Posiblemente en ese tiempo no se les reconocía como tal, incluso ahí en los 2 versículos que leímos, no se mencionan pastores, no se mencionan obispos, no se mencionan diáconos, como comúnmente el apóstol Pablo mencionaba en otras iglesias, pero sí menciona, mis amados hermanos, a quienes os amonestan, dice. Aquellos que presiden. La palabra presidir quiere decir pararse enfrente y explicar algo. Así se puede traducir también la palabra presidir, pararse enfrente de algo. Entonces utilizamos bien la palabra cuando decimos va a presidir el servicio, porque hay una persona que se para enfrente, ¿verdad? Entonces, a esto dice el apóstol Pablo, los que presiden, los que trabajan entre vosotros. No incluye, hermanos, solamente el ministerio pastoral, sino que incluye también todo el liderazgo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer como hijos de Dios según estos 2 versículos? Número 1, tener respeto a los que trabajan en ustedes. Y fíjense que estos puntos, hermanos, los saqué literalmente como dicen otras versiones. Si comparamos estos versículos con otras lecciones, los traducen así: tener respeto a los que trabajan entre vosotros. Ahora, muchas personas dicen, se le pierde respeto al pastor a veces cuando bromeamos, pero no es así. Algunos de nosotros nos gusta bromear entre hermanos, entre pastores, entre amigos, ¿verdad? Bromeamos, hacemos algunas cosas, sanamente está bien. Pero algunos consideran que eso es perderle respeto al pastor o perderle respeto a los líderes. Pero fíjense lo que pasa, hermanos, que en ese sentido, no, es que con el pastor no se tiene que bromear, es que al pastor no se le tiene que decir ese tono de voz. Pero ¿saben lo que pasa, hermanos? Muchas veces escondidos, bueno, supuestamente escondidos, ¿verdad? Vamos y hablamos del pastor o hablamos de los líderes. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Lamentablemente pasa eso. No nos está escuchando, no nos están escuchando los líderes, ni nos está escuchando el pastor. Entonces comenzamos muchas veces a hablar. Y fíjense que buscando ahí algunas palabras que concordaran con el respeto hacia el pastor, me encontré con este versículo. Fíjense, hermanos, que creo que se me olvidó ponerle la cita. Ahorita estoy viendo aquí, creo que me lo comí, pero está en Eclesiastés. Y fíjense lo que dice: ni aún en tu pensamiento digas mal del rey. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ni aún en nuestro pensamiento? Porque previo nosotros a decir algo, ¿qué hacemos? Lo pensamos, ¿verdad? Previo a hablar algo de alguien, nosotros lo pensamos, lógicamente. Nace en nuestro corazón o nace en nuestro pensamiento y de ahí nosotros lo decimos. Y fíjense este versículo de quién está hablando. El consejo que está dando el predicador ahí o el escritor de Eclesiastés. Dice: ni aún en tu pensamiento digas mal del rey. Del rey, hermanos. Y fíjense, hermanos, que el predicador o los que presiden, los líderes de una iglesia, tienen algo especial. Y si son aprobados por Dios, merecen un respeto especial, no porque sea fulano o porque sea fulana de tal, sino por el llamamiento. Fíjense, hermanos, eso lo vamos a ver ahí al ratito. Sigamos leyendo lo que dice este versículo: ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Está hablando del rey y
y del rico, o de la persona pudiente en ese tiempo. Hermanos, y ahora de una persona que predique, o ahora de una persona que es líder, y de una persona que le sirve a usted, que me sirve a mí, que le sirve en la iglesia, que lo pasa a sentar, que le busca una silla, que le limpia esa silla, que le limpia el lugar para donde usted esté sentado. Imagínense, hermanos, que es aprobado o aprobada por Dios. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo, hermano. Porque las aves de los cielos llevarán la voz, y los que tienen alas, dicen, harán saber las palabras. Y como dice un hermano por ahí, ¿para qué andarle dando vueltas a todo, a estos versículos? ¿Sabe lo que quiere decir así sencillamente? Que de alguna u otra forma lo que usted habla de esa persona le va a llegar. Fíjense qué tremendo, hermano. Aquí nos estamos enfocando solamente en el ministerio pastoral o en los líderes, pero esto, hermanos, es aplicable para todos los hermanos, para cada uno de nosotros, hermanos. Qué sano y qué bonito es que cada uno de nosotros, en vez de hablar mal de un hermano o de una hermana, lo apoyemos, ¿verdad? Vayamos y lo felicitemos por haber aguantado una prueba, o animarlo si está pasando una situación difícil. El problema de nosotros es que muchas veces nosotros, hermanos, en vez de hacer eso, comenzamos a hablar, comenzamos a maquinar en nuestra mente. Y me recuerdo también de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad, hermanos? El hijo bueno que se quedó del padre, el hijo bueno supuestamente, comienza a incriminar a su hermano. Este es tu hijo que se gastó todos los bienes que tú le diste, lo gastó con prostitutas, dice él, fíjense, hermanos. Y la Biblia no dice eso, solo dice que lo malgastó, pero no dice de qué forma. Y ese hermano no anduvo detrás de su hermano porque estuvo ocupado trabajando por amor, entre comillas, por su padre. Pero lo que pasa es que nosotros muchas veces, cuando miramos algo de un hermano, de una hermana, cuando miramos algo del pastor, nosotros comenzamos a imaginar muchas cosas, lamentablemente. Y vieran que es difícil, hermanos. Hay otro versículo, ese sí se lo voy a dar, Hechos capítulo 23, versículo 5, dice: entonces Pablo respondió: hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote, pero sé que está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Fíjense lo que dice, se los leo nuevamente. Miren, no lo busquen, hermanos, porque se me van a distraer, y yo no quiero que se me distraigan ahorita. Mejor anoten y lo busquen, hermanos, y corroboran y leen el contexto. Yo solo les voy a narrar el contexto de ese versículo, pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo respondió: hermanos, yo no sabía que eres un sacerdote, pero sé que está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Fíjense que en ese momento el apóstol Pablo se estaba sobando de un bofetón que le habían dado. El apóstol Pablo se estaba sobando de una cachetada que le habían dado en la boca. Fíjense, ¿por qué? El apóstol Pablo estaba en esa narración de Hechos. El apóstol Pablo estaba ante el sumo sacerdote, estaba siendo acusado injustamente, y entonces el apóstol Pablo le dice: pared blanqueada. Y entonces el sumo sacerdote manda a alguien para que le dé un bofetón, y dice la palabra del Señor que cuando le dicen al apóstol Pablo que es el sumo sacerdote, él dice estas palabras: no sabía que era el sumo sacerdote. En la Biblia está escrito: no injuriarás, no maldecirás a uno de tus príncipes. El apóstol Pablo tenía razón de cómo había tratado a esa persona, pero no se le era permitido. Esa persona era lo que el apóstol Pablo dijo, pero no se le tenía permitido a él utilizar quizá esa frase con uno de los príncipes de ese pueblo. Fíjense, qué tremendo, hermanos, y
Y qué situación cuando leía este versículo, no lo había analizado bajo esta perspectiva, fíjense hermanos. Pero qué tremendo cuando nosotros muchas veces decimos, es que el pastor es así, es que los hermanos son así, y podemos tener razón, pero no se nos es permitido a nosotros. Porque dice la palabra del Señor que los pastores vamos a dar cuenta de cada uno de los miembros a quienes pastoreamos. Entonces, ¿quién nos va a juzgar? ¿Quién va a juzgar a los líderes también por su mal liderazgo? Va a ser Dios, si ahí va a ser más tremendo. A nosotros, hasta cierto punto, hermanos, no se nos es permitido. Y dice el apóstol Pablo, perdonen, no sabía. Entonces ahí algunos sacan muchas conclusiones o muchas suposiciones. Algunos dicen que el apóstol Pablo probablemente no mucho miraba. Otros dicen que por el tiempo que había estado fuera ya no conocía al sumo sacerdote. Otros decían que de repente estaba lejos y no lo alcanzó a ver. Otros dicen que el sumo sacerdote no llevaba sus vestiduras reales porque hacía la carrera, lo habían mandado a llamar diciéndole que había un loco que andaba alborotando la ciudad. Entonces, como pudo, se fue el sumo sacerdote y no llevaba sus vestiduras. Eso dicen algunos, pero la idea es que, hermanos, Pablo reconoció al sumo sacerdote y dijo, bueno, disculpe, que me perdone, ¿verdad? Hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote, pero está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahora, también los pastores no tenemos que encontrar quizá opción aquí o encontrar versículos para decir, es que no toquen al siervo de Dios, ¿verdad? Fíjense, nosotros a veces también, es que ahí están los extremos, hermanos, de los miembros que tratan mal al pastor que a veces se va sobre la razón y se siente que tiene la máxima autoridad y hasta se dan el título del ungido de Jehová, un título que solo le pertenece a Cristo. No toquen al ungido, no, el ungido es Cristo. Tranquilo Cristo, digámosle a alguien que diga el ungido de Jehová, porque nosotros, hermanos, no somos el ungido de Jehová. El ungido de Jehová es Jesucristo, nada más. Nosotros somos administradores. El título de nosotros es siervo inútil, hermano. Salude a su pastor y dígale así. Mejor que se lo diga así, hermano, sino que vaya a hablar. Y el hermano se lo va a tomar con cariño, ¿verdad? No, si usted va y se lo dice, va a decírselo así, después lo regaña. Bueno, entonces tener respeto, hermanos, es entonces, no hable mal de sus líderes, no hable mal de su pastor. Si usted tiene algo que decirle, vaya, platique con él, invítelo a un café, ¿verdad? Y dile lo que dice, hermano, que yo no estoy de acuerdo con eso. Y el pastor le va a presentar sus razones por qué está haciendo las cosas como las hace. Y va a haber ahí que armonía, ¿verdad? Y tranquilidad. Muy bien, vamos a estar trabajando en paz. Número 2 dice, sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes. Fíjense, primero dice que tenemos que tener respeto. Número 2, tenemos que ser considerados. Y considerar a otra persona significa ponerse en los zapatos de esa persona, ponerse en el lugar de esa persona y saber, hermanos, la situación de esa persona, hermanos. Pero lamentablemente nosotros muchas veces no somos considerados. Nosotros creemos muchas veces, hermanos, que la familia pastoral son seres supremos a veces, ¿verdad? Que las familias pastorales o los líderes son seres de otro planeta, que no tienen que hacer cosas que hacen ustedes, o cosas que hacen la gente normal a veces. Se ve reflejado también con los hijos de los pastores. Entonces a veces mis hijos hacen cosas que hacen los hijos de mis miembros. Y yo los dejo que hagan cosas que hacen los hijos de mis miembros. Le ponemos un alto donde no es correcto, ¿verdad? Pero de ahí ellos van a saltar, ellos van a llorar, ellos van a hacer berrinches a veces dentro de las iglesias. Pero a veces queremos que los hijos del pastor no sean así. No somos considerados muchas veces en ese sentido. O los hijos de los líderes, miren, es hijo de fulano de tal, y miren qué anda haciendo ese niño. Es niño, hermanos.
Entonces los niños tienen que ser considerados, los pastores tienen que ser considerados. Nos enfermamos, y más, fíjense hermanos, lamentablemente, todos enfermitos a veces andamos. Los líderes, hermanos. Entonces, en cuanto a la salud, fíjense, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, uno de los pastores de Éfeso, le dice el apóstol Pablo: ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, hermanos, sus líderes se enferman, sus pastores se enferman. No sabíamos eso, van a decir ustedes ahorita. Bien, ¿verdad, hermanos? Entonces, seamos considerados ahí. Si no pueden algunas actividades estar, hay que ser considerados. Ser considerados también en el ministerio, hermanos. Dice la palabra del Señor: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Y al llegar a la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que les nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacob, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Pedro, Simón, al que llamaban el celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, el que le traicionó. Cristo, el Hijo de Dios, buscó personas para que le ayudaran. Entonces, los líderes, los pastores, no pueden hacer todo. Queremos, a veces sí, pero no podemos, hermanos. Entonces, ahí hay que ser considerados los miembros. Las iglesias, las juntas, ahí tenemos que ser considerados, ahí tenemos que unirnos, hermanos, para poder trabajar en paz, para poder trabajar tranquilos, hermanos. Y terminamos con él. Dice también ahí que los tengan en mucha estima. Esa frase literalmente se puede traducir también así: que los tengáis sobreabundantemente en amorosa estima. Eso me gusta más a mí: que los tengáis sobreabundantemente en amorosa estima. Y miren, hermano, lo que dijimos anteriormente, si ustedes lo practican, si nosotros lo practicamos, no solo con los líderes, no solo con el pastor, sino que con toda la iglesia, hermanos, tengamos por seguro que vamos a tener paz entre nosotros. Ahora, hagámonos una pregunta: ¿por qué todos estos tratos distintos a los que presiden? ¿Por qué todos estos tratos distintos? ¿Es que es exclusividad solo porque es de apellido ¿qué? López? ¿O por ese apellido más, no? ¿O es porque es de apellido Mejía? Por eso, no, fíjense, hermanos, que no es nada de eso. No es el apellido, no es el tamaño, no es el color. ¿Saben cuál es? Dice: por causa del ministerio o por causa de la obra. La obra, el llamado, es eso pequeñito que nos distingue, hermanos. Y eso pequeñito que nos distingue nos hará que demos cuenta por cada uno de ustedes. Pero hay algo, hermanos, que Dios pone en los hijos de Dios, que elige para que les sirvan a ustedes. No es por otra cosa, es porque dice: les guían y les enseñan la palabra del Señor por causa de su obra, no de la obra del hombre, sino que por causa de la obra de Dios, hermanos. Es la obra de Dios la que nos hace a nosotros, digamos de una forma quizá aquí para poder ilustrar, distintos nada más. Pero de ahí, hermanos, seguimos siendo personas, seguimos siendo hombres de carne y hueso, ¿verdad, hermanos? Tened paz entonces entre vosotros. De esa forma
podemos trabajar en paz. Y creo que todos, hermanos, anhelamos, deseamos trabajar en paz, trabajar en armonía. Todos queremos eso. Nadie quiere tener problemas dentro de la iglesia, ¿verdad? Ninguno. Lamentablemente a veces viene, pero fíjense que viene muchas veces por esos tratos malos que damos nosotros a nuestros propios líderes. ¿Cuántos líderes desanimados, hermanos? Es que de afuera es diferente. Dice David Ormachea que los pastos de lejos se miran más verdes, ¿verdad? Decimos, el pasto del vecino está más bonito, y cuando lo vamos a ver está queda un poquito más amarillo, lo tenemos más cuidado nosotros, pero de lejos se mira mejor muchas veces. Y muchas veces nosotros decimos, si yo estuviera ahí, hiciera así, si no fuera fulano o fulana de tal, hiciera esto, hermanos. La cuestión es muchas veces ya estar donde tiene uno que presidir, y por causa de ese privilegio de presidir, de enseñar, de guiar, es que nos debemos respeto, hermanos. No hay mejor forma entonces de trabajar en paz y en armonía con toda la congregación que teniéndonos respeto, estima y que nos tengamos consideración unos con otros. Oramos. Señor y buen Dios, le damos gracias por su amor y por su misericordia. Gracias por darnos este tiempo en el que podemos disfrutar, Señor, de este momento en el que nos saludamos como hermanos, en el que podemos ver hermanos de otras iglesias y podemos decir, pudimos también compartir con los pastores y con sus juntas. En esta hora, Padre Celestial, pedimos para que usted sea el que nos bendiga, el que esta palabra, Señor amado, haga el efecto que usted desea en los corazones y en las mentes de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús le damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga el mensaje de la palabra del Señor que ha sido predicado en esta oportunidad, solo esperando que la podamos atesorar y la guardemos en nuestro corazón. ¿Ah? Ánimo, hermanas.